Un millonario escándalo. Esto es lo que han significado las últimas revelaciones de la prensa de los millonarios sobregastos, bien ilegales, hechos en el Congreso por políticos desde los republicanos a los comunistas y todo lo que está entre medio, con nuestros impuestos, donde con más de 2.000 millones de pesos se han pasado en contratar asesores, personal y de plata que uno no está saliendo. Todo eso además en el contexto de los escándalos monetarios que azotan al gobierno por las llamadas pensiones de gracia a los presos del estallido, como también a los manifestantes. Entonces se ha descubierto que a cientos de ellos, más de 400, les están pagando de por vida una pensión que es equivalente a sobre 550.000 pesos todos los meses. Y simultáneamente se observa que más de 40 de ellos tienen antecedentes penales. Algunos están prófugos y el gobierno reconoció que esto está mal, pero mintieron diciendo que no pueden hacer nada. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, una investigación periodística, en este caso de Televisión Nacional, determinó que hay un sobregasto enorme por amplia cantidad de diputados y senadores en el Congreso, tanto de izquierda como de derecha. ¿Qué es lo que hacen en este mecanismo? Tienen gastos del Estado ahí asignados al Congreso y todo eso sale del bolsillo de todos nosotros con nuestros impuestos. Pero ¿qué pasa? Que se están pasando por sobre 2.000 millones de pesos en contratar asesores, o sea, personas que están bajo ellos, muchos de ellos familiares, amigos, personas del partido político. ¿Qué ocurre ahí? Que cuando le empezaron a consultar esto a los congresistas, y en los que van a ver en pantalla algunos que salen corriendo son de distintos sectores, una de las que sale ahí corriendo es del PPD, por ejemplo, centro izquierda, se alejan los congresistas, dicen, no, no vamos a hablar de esto, y se alejan y salen corriendo y no quieren responder. Y es una de las investigaciones, podríamos decir, más decentes que ha hecho TVN, que no se caracteriza por ser muy novedoso con respecto a su programación o investigación, pero de todas maneras que ha puesto en aprietos al Congreso entero y vemos que esto es algo bastante duro, porque además de ser ilegal, los congresistas de lado y lado no han querido hablar mucho del tema. ¿Quiénes son? ¿A quién contratan? ¿Por qué se pasan? Vamos al Congreso a preguntarles. Diputado, ¿qué tal? Hola. Constanza Santamaría. ¿Cómo está? Constanza? ¿Lo puedo molestar un minuto? Sí. Un minuto, muy cortito. Muy cortito. Sí, lo sé, pero es muy cortito. Necesito preguntarle sobre el tema del presupuesto para la contratación de personal de apoyo. La Cámara habilita una posibilidad para que dentro de nuestros gastos operacionales podamos traspasar un porcentaje a gastos de personal. Usted aparece como una de las diputadas y diputados que se pasa sobre el límite que tienen asignado. Todo lo que yo hago está dentro de los límites que regula acá el reglamento de la Cámara. Todo, absolutamente todo. Hasta el 40%. Hasta el 40%. Usted se pasa por sobre eso. Ya no estaba al tanto de esa situación. Tenemos aquí los montos, por eso yo le decía, revisando, esto es sumado el monto que tienen asignado para contratar el personal de apoyo y eso más el 40% que ustedes pueden... ¿Cómo está Constanza Santamaría? No. Quiero preguntarle, estamos haciendo un reportaje y queremos preguntarle por su caso. Yo voy a responsabilizarme, voy a revisar públicamente esto, porque yo soy súper cuidadosa con eso. Ante nuestra presencia y preguntas en el Congreso, los asesores empiezan a defender a sus diputados y sus gastos. Estamos haciendo sobre el funcionamiento del presupuesto de la Cámara. ¿Del presupuesto de la Cámara? Sí, de cómo manejan en el fondo las asignaciones que tienen y los recursos que les dan a cada uno de los diputados. Eso se revisa acá internamente, o sea, no es una cuestión que como que pueda llegar a pasar todo. Exponemos nuestros cálculos y números y nuevamente nos sorprenden. Porque no solo el presupuesto para el personal de apoyo y el 40% de los gastos operacionales los destinan a pagar sueldos. También el $1.000.000 que cada diputado tiene mensualmente para contratar asesorías externas. Nuevamente sacan plata de otro lado para pagar los sueldos. Cada diputado tiene un presupuesto mensual de 6,7 millones de pesos para contratar personal de apoyo. Tras analizar las cifras del 2022, nos damos cuenta que entre todos se pasaron en 2.000 millones de pesos. Ahí lo ven, una injusticia enorme. Ahora lo curioso es que ante esto no han querido hablar de lado a lado nadie. Nadie lo quiere hacer demasiado, porque está metido el 85% de todo el Congreso, contratando extra con dineros que no les corresponden. Y total, ¿quién paga todo eso? Todos nosotros, con nuestros impuestos. Entonces, claro, para atacar de lado y lado en otras cosas, bien buenos son. Pero al momento de denunciar estas cosas, pero que afectan a todo el grupo político, a toda esa casta nobiliaria prácticamente que hay en el Congreso, bueno,
Ahí no se habla, ¿no? Entonces eso no lo van a querer parar y todos dicen, ay no, si esto estamos revisando y no van a hacer absolutamente nada. Una injusticia enorme y esperemos que esto se pueda reducir. Aunque lamentablemente como todo el Congreso está metido casi, en un 85%, no lo van a parar. Y por lo mismo se muestra el fracaso sistemático de estas estructuras de democracia representativa, donde un grupo pequeño de personas decide por millones. ¿Y qué ocurre? Este tipo de cosas, ¿no? Un abuso total. Pero no se queda solo ahí. Esto ha sido en medio de unos contextos también con fundaciones y casos de corrupción. Por ejemplo, recientemente se determinaron casos de corrupción en la región de los lagos, que ya ha tenido muchos problemas con el caso fundaciones, donde se están investigando casos de sobornos y coimas con respecto al servicio agrícola y ganadero. Recordar que en esa misma región ha habido muchos casos de corrupción con fundaciones, a la vez que se ha logrado determinar que el caso fundaciones no solo ha alcanzado ya fundaciones de la misma izquierda, como ya mencionamos, sino que también está alcanzando también a las fundaciones ahora de derecha. Y una de las que está también dentro de la ojo de la lupa, por decirlo así, es la llamada Chile Unido, que es una fundación que recibió gran cantidades de dinero, igual que con lo que ocurrió con las fundaciones de izquierda, pero esta es una fundación conservadora, pro vida, que recibió subsidios millonarios durante el gobierno de Piñera y también estuvo vinculado a recibir dinero en grandes cantidades de las comunas de Las Condes y de Vitacura. Ambas comunas con casos de corrupción importantes vinculados a alcaldes también de la derecha. Recordemos el caso de Torrealba o el caso recientemente de Lavín, donde también se han investigado irregularidades en dicha comuna. Entonces vemos que estos escándalos cada vez crecen más y tal como mencionamos en el pasado, por eso se va observando que los políticos de lado y lado ya no quieren hablar mucho del caso Fundaciones y lo están tratando de tapar. Porque claro, al principio partió con solo el Frente Amplio. Después empezó a llegar el Partido Comunista, llegó a la centroizquierda, llegó justamente a los sectores más de centro, y ahora empezó a llegar a la centro-derecha, y ahora empezó a llegar a los sectores de derecha más conservadores. Y tal como mencionamos, como están todos metidos, intentan sepultarlos. Igual como el caso de los gastos excesivos que hacen los congresistas de lado y lado, sin importar sector político, en el Congreso. Pero hablando también de malgastos y gastos millonarios, uno de los escándalos que le han dado mayor enfoque, más que estos otros, que también son importantes, pero como notan, como estos otros partidistas se enfocan en esto y no en lo que es transversal, es el tema de las pensiones a los llamados presos del estallido o también afectados por el estallido. Porque hay más de 400 personas que el gobierno de Gabriel Boric decidió subsidiarlos de por vida. Tienen lo que llaman una pensión de gracia. El resto de su vida van a recibir dinero por parte del Estado que pagamos todos nosotros. Súper justo, ¿no? Y dentro de eso se ha determinado que dentro de esos más de 400 que se les está entregando ocurrieron una serie de cosas. Por un lado, que más de 40 de ellos tienen antecedentes penales por asesinato, extorsión, robo, fraude y una serie de otras cosas, cuales están subsidiados de por vida. E incluso ha habido casos de algunos que están prófugos de la justicia. Por ejemplo, uno de ellos está prófugo. Tanto así que no prófugos por cosas que ocurrieron ni siquiera durante el estallido, sino antes de eso. Y esta persona que está prófuga, adivinen cuánto le están dando de subsidio a nivel de pensión. Una pensión de sobre 550.000 pesos. Todos los meses, de por vida, sin importar lo que haga. Lo paga nosotros, ¿no? Curioso. Y al final esto ha significado un gasto de sobre 2.400 millones de pesos todos los años que se va a salir siempre de nuestro bolsillo. Tal es como se ha declarado en el Congreso. Era el número concreto del dato de no que fuera el promedio de 1,5 mm, sino que fuera cuánto se está ocupando con los 418 pensiones de gracia. Ya. Eso es una. Presidente, son 194 millones mensuales en total. O sea, cerca de 2.333 anuales. Perfecto. Un gasto millonario a costa nuestra. Una injusticia, algo que no debería ser, pero que lamentablemente se está haciendo. Y es importante tomar en cuenta esto porque son distintos casos del mismo problema, de corrupción, de abuso de poder, y al final, el origen de todo, el Estado que nos saca dinero del bolsillo y lo gasta a gusto de los políticos que son quienes lo controlan, ¿no? Entonces se le dan para los del estallido, se los dan justamente a personas que queman, después se lo gastan en casos de corrupción, contratan personas adicionales en el Congreso, no pasa nada, se lo dan a fundaciones de lado y lado, no pasa nada, y como ellos tienen el control de todo y el Poder Judicial es corrupto y brilla por su ausencia, porque está naturalmente intervenido por el mundo político, recordemos que la Corte Suprema es nombrada por el presidente, un político, y 2/3 del Senado, políticos, congresistas, ¿no? Y ahí para abajo, esa influencia se da también en los nombramientos, inevitablemente el Poder Judicial no va a hacer nada, porque por misma naturaleza de cómo se nombran esos cargos, que debería cambiar esto y ser completamente autónomo el Poder Judicial, bueno, inevitablemente no pasa nada, y justamente quedan impunes todos estos casos. Y por lo mismo se repite algo que hemos dicho muchas veces,
todos se quejan, que todos dicen, hoy no, qué mal, hoy no nos habíamos fijado, dicen algunos de estos reportajes, no, y después no hacen nada, porque saben lo que están haciendo, se hacen simplemente los que no saben, pero saben y deciden no actuar. Y ese es el mejor ejemplo, pasa con el gobierno. Que ante este escándalo, con justamente criminales que están siendo subsidiados a costa nuestra, salió el gobierno a decir que esto era lamentable. El ministro de Justicia, Cordero, que le hace mal honor al nombre de su cargo, y dice que el gobierno y el presidente no tienen acceso al expediente porque es por firma delegada. Entonces, pucha, no sabíamos, no teníamos cómo saber y no podemos hacer nada. Mira qué pena, sí, está muy mal, no deberían recibir criminales subsidios de por vida, pero nada que hacer, nada que hacer. Lamentable, el presidente no puede hacer nada, aunque él fue el que les dio ese subsidio. Y así pasa también con el tema de los exonerados, que también hay varios casos donde también todo eso subsidiado a costa nuestra, que yo diría que hay un problema de injusticia, incluso de origen con todo esto, porque estamos personas inocentes, todos pagando con nuestros impuestos a otras personas, diría que una injusticia de fondo, que el criminal pague la consecuencia de no personas inocentes, pero pasa lo mismo, que hay casos y casos de irregularidad y de personas subsidiadas de por vida a costa nuestra y que nadie quiere tocar. Yo creo que hay más bien un tema político ahí. Si quieren compensar a víctimas de algo, que incluso muchas de estas cosas es cuestionable, porque se determinó en las mismas comisiones y lo reconocieron, que varias de estas personas que supuestamente fueron víctimas durante el estallido, no está acreditado, o sea, confirmado que haya sido así, sino que muchas veces se fundaron estos subsidios de por vida en denuncias ante carabineros, que no sé si ustedes lo saben, pero uno puede ir a hacer una comisaría y dar una declaración diciendo cualquier cosa, y puede ser cierto o no, solo queda la denuncia, y se usó eso como justificación para subsidiar a varios de ellos de por vida. Por lo mismo habría que quitar, yo creo, esas cosas, pero de todas maneras, es un tema de fondo porque si hay alguien que cometió algo injusto, ya sea una autoridad, una persona individual, un policía o lo que sea, el que debe pagar las consecuencias para compensar a la víctima no es la sociedad en su conjunto que es inocente de eso. No son personas que no tienen nada que ver y que pagan con su dinero y su esfuerzo para mantener a otra persona. El que debe pagar siempre por las consecuencias de cualquier injusticia, de un delito, es el que lo cometió. Es así. No debe hacerlo gente inocente. Porque las estructuras que han establecido aquí lo que establecen es que no, personas inocentes, como todos nosotros, que no tenemos nada que ver, tenemos que pagar de nuestro bolsillo por el resto de nuestras vidas para mantener a otras personas por algo que ni siquiera hicimos, de lo que no somos responsables y donde no hay ningún vínculo. Pero como el Estado dicen que somos todos y debe compensar, significa que todos nosotros tenemos que compensar. Cuando en la práctica el Estado simplemente es un monopolio de burócratas con políticos que deciden hacer lo que quieran y que se mantienen parasitando a la ciudadanía con los impuestos. Y ahí se gasta la plata como queda, desangrando a la ciudadanía que se empobrece para mantener a un pequeño grupo de personas subsidiadas. Realmente lamentable. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos escándalos de corrupción que se están tratando de tapar por parte del mundo político? Porque los afectan a todos, y también estos millonarios subsidios a figuras del estallido, particularmente encapuchados, muchos de ellos justificados solo con meras denuncias. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Aldo Bechiola, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.